3, en los versículos 3 al 17, para darle lectura a esta porción de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 3 al 17, y lo vamos a hacer de manera alterna, hermanos. Los versículos nones los leeremos las mujeres en voz alta y los versículos pares los leerán los varones en voz alta, y nos unimos todos en el versículo 17. Si ya lo tenemos listo, la palabra de Dios dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Les invito a que podamos recibir así de pie a nuestro pastor, el presbítero Víctor González Esparza, quien comparte con nosotros el mensaje de esta mañana titulado La familia con dirección bíblica. Les invito para que oremos y pidamos la dirección de nuestro Dios, hermanos. Señor, cuántas gracias te damos por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra para reflexionar en ella. Háblanos y que podamos entender adecuadamente el mensaje para que así respondamos a lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Escuchando la preocupación que externaba nuestro hermano Jaime hace un momento en su oración, donde pedía sabiduría al Señor para que Él nos indicara qué es lo que tenemos que hacer y qué camino debemos tomar, pues sin duda alguna, hermanos, que esperemos que este mes podamos precisamente poner atención a la serie de temas que vamos a desarrollar, porque no se trata solamente de decir, sí, vamos a celebrar el mes del hogar y ¿qué temas tan bonitos? No es qué temas tan bonitos, sino más bien qué enseñanzas me va a dejar cada uno de los temas que vamos a tener. Y bueno, empezamos, hermanos, precisamente con el principal de los caminos que debemos tomar como familias. Tener familias con dirección
bíblica. Y hermanos, déjenme decirles que pudiera parecer contraproducente este punto porque decimos y obviamos, somos cristianos y debemos vivir como cristianos. Sí, pero ¿qué nos va a indicar cómo vivir? ¿En base a qué vamos a establecer los criterios y las pautas para nuestro comportamiento como hijos de Dios? Cuando vamos a la escuela, cada uno de nosotros empezamos estudiando todos los conocimientos de manera general. Pero a medida que vamos avanzando y que vamos aumentando nuestro conocimiento, llega el momento en que tenemos que decidir cuál es la carrera que vamos a estudiar. De toda la gama de carreras, pues escogemos una. Y en esa carrera nos van a dar materiales para desarrollarnos, primero como estudiantes y que eso nos lleve más adelante a desarrollarnos como profesionistas. Y tenemos que estudiar una serie de libros en todas las carreras, ¿sí? Hay quienes, por ejemplo, piensan que, y eso fue un comentario que se hizo durante muchos años, como el hijo no pudo o la hija no pudo entrar a una carrera universitaria, pues ya cuando menos que se vaya al seminario para que estudie como pastor o como misionera. Pero hermanos, de veras, no saben todas las pestañas que se tiene uno que quemar al estudiar teología. Junto con la filosofía, hermanos, es una de las carreras más difíciles que puede existir. Pero bueno, todos tenemos esa orientación en base a los libros, en base a toda la experiencia que nos dan los maestros. Y tenemos esa guía y salimos a desarrollar nuestro trabajo de acuerdo a lo que aprendimos. Claro, también sabemos, hermanos, que en la escuela no nos enseñan todo lo que vamos a desarrollar en el trabajo y tenemos que ir aprendiendo y a veces nos caemos una vez, otra vez y hay que seguir adelante. Pero en la escuela nos dan las bases para que nosotros nos podamos desarrollar profesionalmente. Lo mismo sucede en la vida cristiana, hermanos. ¿Cuál es nuestro lema del Instituto de Formación Cristiana? Más bien, ¿qué quise decir? El texto base, no el lema, el texto base del instituto. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, hay que crecer, pero ¿para qué? ¿Para qué? Yo debo incrementar mi conocimiento del Señor Jesucristo, pero ¿para qué? Yo debo crecer en la gracia del Señor, pero ¿para qué? ¿Para qué? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y lo hemos comentado. ¿Qué significa llegar a la estatura del varón perfecto? Pues que pensemos, que actuemos, que sintamos, que hablemos como lo hizo Jesús. Y decíamos hace rato en la escuela, en la clase del instituto, que nuestra realidad, hermanos, está en lo siguiente. Entre mayor comunión tengamos con el Señor, más fácilmente nos vamos a poder desarrollar como creyentes en Jesucristo. Si no tenemos una buena comunión con Dios, no lo vamos a poder lograr. Es decir, separados de Él, y Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y en esta tarde, hermanos, pues vamos a ver entonces qué es lo que Dios nos tiene que decir a cada uno de nosotros. Lo primero que encontramos en el texto, y voy a pedirles que tengan abiertas sus Biblias en la lectura que se hizo de 2 de Timoteo 3, lo primero que se nos plantea aquí, hermanos, es la realidad en la que vivimos como creyentes en Jesucristo en la sociedad donde cada uno de nosotros está. Un primer fundamento para la Escritura, hermanos, lo da la misma Escritura. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué es viva y eficaz? Porque, hermanos, lo que nos dice en ocasiones parece que se acaba de escribir. Hagan de cuenta que Pablo nos acaba de mandar esta carta, no a Timoteo, sino a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque fíjense, nos está diciendo cuál es nuestra realidad. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vivimos tiempos peligrosos o no, hermanos? Ahora, no me voy a enfocar o no nos tenemos que enfocar solamente en la violencia, porque a lo mejor decimos, sí, son tiempos peligrosos porque hay tomas de carreteras, incendian vehículos, asesinan, roban, secuestran y todo eso. No solamente es eso, hermano, los tiempos peligrosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que son todavía muchas más riesgosas y peligrosas que eso. ¿Cómo qué? Vean lo que dice ahí. Empieza la lista.
Son 19 adjetivos que utiliza el apóstol Pablo en los siguientes versículos para que sepamos cuál es nuestra realidad. Primero, hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo le llama la psicología a estas personas? ¿Narcisistas o hedonistas? ¿Sí? Y tuvimos un conductor que era un narcisista a más no poder, ¿se acuerdan? Que lo asesinaron, por cierto, a la salida de un restaurante. Su frase favorita era: ¡ay, qué bonito soy! ¿Cómo me quiero? Sin mí me muero. ¿Sí? Y lo cantaba y lo decía en todos sus programas, lo decía. Hedonismo a más no poder. ¿Sí? Y tenemos, hermanos, que muchos de los problemas que vivimos en la sociedad se da precisamente a raíz de esto, que hay hombres amadores de sí mismos. Recuerden que, para empezar, teorías sociológicas que hemos estudiado nos plantean que lo que sería el teocentrismo ya no existe. Es decir, que Dios sea el centro de todo. No, el humanismo nos dice que el hombre es el centro y la medida de todas las cosas. Se cambia. Y entonces ahora lo que vivimos nosotros a partir de eso es la realidad que plantea el apóstol Pablo. Amadores de sí mismos. Es decir, gente que se preocupa solamente por ella. Primero yo, después yo y al último yo. ¿Hay cosas buenas en esto? Sí, hay cosas buenas, pero lamentablemente son pocas. ¿Por qué digo que hay cosas buenas? Porque el Señor Jesús dijo que debíamos amar a los demás como a nosotros mismos. Y debe haber un amor debemos amarnos a nosotros mismos. Claro, en la medida de todo lo que Dios nos ha dejado. Porque, hermanos, si no me cuido, ¿cómo voy a cuidar al otro? Si no me amo, ¿cómo voy a amar al otro? Si no me preocupo por mí, ¿cómo me voy a preocupar por los demás? Un ejemplo muy típico. ¿Qué dicen las señoras, las abuelitas, las mamás de los hijos? Sobre todo para cuando se vayan a casar. No, lo que dicen es: como trate a su mamá, te va a tratar a ti. ¿No le dicen eso, hermanas, a sus hijas cuando ya están con el galán por ahí vislumbrando una posible relación? Cuídate y checa. Es lo primero que dicen, porque así como él cuida a su mamá, te va a cuidar a ti. ¿Por qué? Porque ahí está la situación. Una persona que se ama a sí misma no se va a preocupar por el otro. Pero no solamente Pablo habla de amadores de sí mismo, sino también dice avaros. Sí. Un paréntesis rápido. Una buena manera para mejorar nuestra adicción es leer la Biblia, hermanos. ¿Sabían? Hay que leer la Biblia para mejorar nuestra adicción. Y se los digo porque mucha gente dice, cuando se refiere a este término, ávaros. No existe la avaricia, ¿o sí? Es avaricia. Entonces son avaros. Es decir, aquellos que quieren guardar todo, que quieren tenerlo todo y no gastar absolutamente nada. Uno a veces se pregunta, ¿por qué la gente que tiene demasiados recursos los tiene y no se preocupa de nada? Y los criticamos y los cuestionamos, pero muchas de esas personas tienen esta característica, son avaros y no gastan tan fácilmente las cosas. Inclusive hay un gran personaje en el mundo de la tecnología que dijo que él no le iba a heredar absolutamente ni un solo dólar a sus hijos. Y uno se pregunta, y a ver, pues, ¿qué no se supone que las herencias son para los hijos? Y él dijo, no, yo no lo voy a hacer, porque yo quiero que mis hijos tengan sus propios recursos y salgan por sí mismos. ¿Sí? Pero al final de cuentas tiene que ver con la avaricia. Vanagloriosos, aquellos que se sienten, como decían por ahí, el último refresco, para no decir marcas, en el desierto. ¿Sí? Sí, porque luego nos quieren meter gol o metemos gol a la publicidad. No. ¿Sí? Gente que siente que es lo mejor de lo mejor. Y hay que recordar, la Escritura dice que nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quieres sentirte el mejor? ¿Qué dijo Jesús? Tienes que ser el último. Y vean, está conectado con lo que dice después, soberbios. Uno de los principales problemas para nosotros los seres humanos es la soberbia, hermanos. No solamente el creernos que somos lo mejor de lo mejor, sino creer que todos los demás no valen absolutamente nada.
y que toda la atención debe estar centrada en mí. Fíjense, por algo Pablo inicia la lista diciendo que va a haber hombres amadores de sí mismos. Hagan de cuenta que ese es el tema general, hombres amadores de sí mismos. Y todo lo que está describiendo son los subpuntos o puntos secundarios, ¿sí? Porque habla de blasfemos también. Y hermanos, ¿sabían que nosotros muchas veces también hemos blasfemado? ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Y sabían que muchas veces nosotros hemos tomado el nombre de Dios en vano? Cuando empezamos, te juro por Diosito, y empezamos a jurar por Dios en todas las cosas. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de eso? Ten cuidado con lo que digas, porque si vas a jurarle algo a Dios o a quien sea, lo tienes que cumplir, pero ¿sabes qué? Que mejor tu palabra sea la que valga, que tu sí sea sí o tu no sea no, pero no andes prometiendo lo que no vas a cumplir. Pero nosotros blasfemamos cuando le prometemos a Dios, Señor, mira, si tú me concedes esto, yo te prometo que te voy a servir al 100%. Dios nos cumple, ¿y dónde quedó nuestro servicio? Somos blasfemos cuando aceptamos chistes malintencionados que se refieran a Dios o a la Trinidad. Hay una reflexión que ya no salió porque, no sé por qué, pero antes salía mucho en la época de la Semana Santa con respecto a la resurrección de Jesús, y decían, si Jesucristo fuera mexicano, ¿qué hubiera hecho? ¿Sí? Y a veces nosotros aceptamos esos chistes y nos reímos de lo que se dice de Dios. Estamos blasfemando el nombre de Dios, hermanos. ¿Sí? Vean la frase que sigue, me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo ahí. Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. ¿Y cuándo les dije que se terminaba nuestra paternidad? Nunca. Y a veces pensamos como hijos, es que ya no me mantienen, es que ya vivo por mi propia cuenta, soy independiente y no le voy a hacer caso a mis padres. Aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que entre esos hombres amadores de sí mismos están los desobedientes a los padres. ¿Cuánta desobediencia hay de nosotros hijos hacia nuestros padres, hermanos? ¿Por qué? Porque nuestros padres nos recomiendan muchas cosas, aun cuando ya hicimos nuestra propia vida. ¿Y cuántas veces les hemos hecho caso? ¿Sí? A veces, tristemente, no solamente no les hacemos caso, sino pintamos nuestra raya, pero una raya kilométrica con ellos. Y mejor no los voy a ver porque ya sé que me va a lanzar la aburridora diciéndome esto, diciéndome aquello. Pues se supone que ya no soy niño, mejor no voy. Mejor no los voy a ver. ¿Sí? Pero cuidado, porque la Escritura nos está diciendo que como hijos tenemos que obedecer a nuestros padres. Ingratos. Híjoles, la ingratitud, hermanos, está latente hoy en día. Y tendríamos que preguntarnos, ¿nosotros somos ingratos? ¿Qué significa ingrato? Vamos a ponerlo en términos de lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la ingratitud? La gratitud, es decir, dar gracias. ¿Estamos acostumbrados a dar gracias, hermanos? No estamos acostumbrados a dar gracias. Estamos acostumbrados a que todo mundo tiene que hacer lo que tenga que hacer por nosotros, que nos lo merecemos. Seguimos en esa lista de amadores. Al final de cuentas somos amadores de nosotros mismos, cuando debería ser todo lo contrario. ¿No dice la Escritura que más grata cosa es dar que recibir? ¿No dice la Escritura que debemos dar gracias? Claro, no solamente a Dios, sino a los demás, por todo y en todo. Tendríamos que agradecer, y tendríamos que agradecer muchas cosas. Impíos, hermanos, gente pecadora, sin afecto natural. A veces criticamos a la gente que trabaja en el área médica porque decimos que son insensibles. No son insensibles, hermanos. No son insensibles. Lo que pasa es que han tenido que poner una línea entre el paciente y ellos,
Porque imagínense, hermanos, si los médicos, las enfermeras y todos los que están en esa área se relacionan con los pacientes, ¿cómo creen que van a terminar, hermanos? ¿Cómo van a terminar? ¿Sí? Más que enfermos. Más que enfermos. Muchos han terminado en el panteón. Por eso es que hay que marcar límites en ese sentido. Pero una cosa es marcar límites y otra cosa es no tener afectos naturales, realmente desinteresarnos por la situación de la gente. Y no solamente, sino dice ahí, implacables, calumniadores, intemperantes. Entonces, hermanos, toda esa lista es la que el apóstol Pablo nos está diciendo, esa es la realidad en la que vivimos. A eso nos tenemos que enfrentar cada día. Hermanos, lea la lista completa y no acaso es a lo que nos enfrentamos cada día en nuestro trabajo, en las relaciones con nuestros vecinos, con nuestras amistades y a veces hasta en nuestra propia familia. Porque, hermanos, díganme, ¿existen las familias perfectas? Si alguien me dice que existe la familia perfecta, discúlpeme, pero entonces todo esto no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón del hombre. ¿Sí? Pero, hermanos, no todo es negativo. Esta es la realidad, les decía. Esta es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que Pablo plantea? Y lo primero que Pablo nos va a plantear es la necesidad de lo que yo les decía, de estar en comunión con el Señor. Versículo número 10. Pero tú, le dice a Timoteo, Pablo está escribiendo su carta a Timoteo ya casi a punto de morir, ya está casi en sus últimos días. Y a veces, hermanos, a veces nos olvidamos de que la gente grande, la gente mayor, ¿de qué se va a preocupar? De estar aconsejando y aconsejando. Y esto es lo que Pablo va a hacer con su discípulo amado. Timoteo era el discípulo amado de Pablo. Un pastor joven, un pastor al cual lo dejó a cargo no solamente de una iglesia, sino de varias iglesias. Timoteo estuvo en varias iglesias. Y lo primero que le dice aquí es, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Es decir, me has acompañado en el ministerio que he realizado y te has dado cuenta de todo lo que implica ser discípulo del Señor. Aquí es donde entra lo que yo les decía, hermanos, de que a mayor comunión con Dios, las cosas van a ser más fáciles. ¿Por qué? Porque si analizamos esto, bueno, la doctrina no hay tanto problema porque se trata de conocer y conocer y conocer y conocer. Si hablamos de Pablo, acuérdense que él era fariseo de fariseos, fue educado bajo los pies de Gamaliel. Si lo planteamos hoy en día en términos de la educación, hermanos, digamos que el apóstol Pablo fue alumno de una universidad prestigiada, la más prestigiada del país, y no solamente del país, sino hasta podríamos decir del mundo. Igual no vamos a decir nombres para no hacer sentir mal unos a otros, porque cada quien va a defender su propia alma mater. Pero bueno, él estudió no en una de las mejores universidades, sino bajo el mejor maestro de los que había en aquel entonces. Imagínense, hermanos, entonces intelectualmente cómo estaba el apóstol Pablo de preparado. Conducta. La vida de Pablo fue una vida de testimonio para Timoteo. Porque de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en el más grande defensor de la misma. Y no solamente defendió el evangelio, sino fue plantando iglesias por todos los lugares en los que recorrió. Pablo no fue pastor de iglesia, hermanos. Pablo fue plantador de iglesias. Sería el término actual. Porque ni siquiera misionero. Fue plantador de iglesias. ¿Sí? Ha seguido mi propósito, que al final de cuentas es el propósito de Dios. Ha seguido mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Hasta aquí podríamos decir puras cosas buenas Timoteo ha visto de Pablo. Pero vean lo que dice en el siguiente versículo. Habla de persecuciones, padecimientos. Y dice, persecuciones que he sufrido
y de todas me ha librado el Señor. Dicen por ahí que todo depende del cristal con que se miran las cosas. Y el apóstol Pablo, fíjense, analicemos la situación de Pablo. Él persiguió a la iglesia y él se vio perseguido por la iglesia, no por la iglesia, sino en este caso por los judíos, ¿sí? Y él dice, en todo esto, el Señor es el que ha permitido que esto pasara para engrandecer su nombre. Y es interesante, hermanos, saber que cuando la iglesia ha sido más perseguida, es cuando más ha crecido. Cosa interesante, hermanos, pero así ha sido. Y dice el apóstol Pablo, todavía le sigue diciendo, también ha seguido a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que han padecido persecución, y vuelve a reiterar malos hombres, y los engañadores irán de mal en peor, y engañando y siendo engañados. Y luego vienen las recomendaciones. Persiste tú en lo que has aprendido. Persiste. Persiste lo podríamos utilizar como diciendo persevera. El Señor Jesucristo allá en su mensaje escatológico de Mateo 24 dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sí, el que persevere ¿de qué? Y ya había hablado de falsos cristos, de falsos profetas, de guerras, de rumores de guerras, del enfriamiento del amor, de que iba a haber hambres, pestes, terremotos y muchas otras cosas más. Y el Señor Jesucristo dijo, el que se mantenga firme a pesar de lo que pase, ese va a ser salvo. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para perseverar hasta el fin? Pues lo que dice aquí el apóstol Pablo, persiste en lo que has aprendido. ¿Cuánto hemos aprendido, hermanos? Hace rato y con mucha razón el hermano en su clase, el hermano Octavio en su clase decía, si leyéramos la Biblia una vez al año, en 5 años sabríamos muchas cosas de la Biblia. ¿Y si lo manejamos en 10 años, hermanos? ¿Y si lo manejamos en 15 años? ¿Y si lo manejamos en 20? O sea, leer la Biblia todo ese tiempo. ¿Saben cuántas cosas no aprenderíamos de la Escritura? Porque cada día, si decimos que la Biblia es viva y eficaz, cada texto de la Biblia nos tiene que decir algo nuevo, algo diferente cada vez que lo leamos. ¿Sí? Está como, creo que sí se los comenté, de un pastor conocido de muchos de ustedes, por cierto, ¿sí? Ya en la presencia del Señor. En una ocasión una hermana se le acercó y le reclamó de que siempre predicara sobre Juan 3:16. Hermano, es que ya cámbiele a su mensaje porque solamente Juan 3:16, ya me sé su sermón al revés y al derecho, hermano, ya aburre. ¿Por qué no predica de otra cosa? Y me llama la atención que el hermano, porque el hermano era fuerte de carácter, de temperamento, más que de carácter, de temperamento. Y era muy enérgico el hermano. No sé si ya lo hayan identificado. Le dijo a la hermana, se volteó y le dijo, ¿ya está aburrida de mis mensajes, hermana? No, que sí, hermano, ya fastidia de tanto hablar sobre Juan 3:16. Bueno, está bien, le voy a hacer una pregunta. Si usted de la respuesta que usted me dé de la pregunta, yo le digo si voy a cambiar mis mensajes o no. ¿Ya vivió Juan 3:16? Y con eso cayó a la hermana. Y uno dice, ¿vivir Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16, hermanos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y eso qué tiene que ver con ¿qué es lo que tenemos que llevar a la práctica de ese versículo, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que llevar a la práctica? Hermanos, ese es el evangelio resumido en unas cuantas palabras. Empecemos por el amor de Dios. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios hacia nosotros? En que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros, a pesar de lo que somos. ¿Qué no se supone que nosotros deberíamos amar a los demás a pesar de lo que son? Lamentablemente, también a veces caemos en lo que dice aquí, somos amadores de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos que el otro tenga que ser igual que yo para poder amarlo. Y si no es igual a mí, entonces no lo voy a amar. ¿No, hermanos?
Jesús bien decía, si tú dices que amas a alguien con el que te llevas bien, ¿de qué sirve? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la importancia del amor? No, ama a tus enemigos. Y cuando ames a tus enemigos, entonces sí, vas a poder decir, sé lo que significa amar. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir al otro, te amo si eres enojón, si eres contestón, si eres rezongón, así te amo. Te amo porque sé cómo eres, con tus virtudes y tus defectos, y así te amo, ¿sí? Pero no, queremos amar nada más cuando las cosas están bien. Te amo porque eres bien buena onda, te amo porque eres bien carismático, te amo porque siempre me hablas, te amo porque siempre preguntas por mí. Y cuando no lo hace, ¿no lo ama? Cosa interesante, ¿no? Sabiendo, dice aquí, de quién has aprendido. ¿De quién aprendimos el Evangelio, hermanos? ¿De quién lo aprendimos? Algunos lo aprendimos de nuestros padres, otros lo aprendimos de nuestros abuelos, otros lo aprendimos de nuestros bisabuelos, pero otros lo aprendieron no de padres biológicos, sino de padres espirituales. Porque hay quienes no nacieron en un hogar cristiano, fueron llamados del Señor de donde estaban, pero utilizó a alguien para que vinieran al conocimiento del Señor. Son los padres espirituales, ¿sí? Pensemos, dice la Escritura en el quinto mandamiento. ¿Qué dice la Escritura en el quinto mandamiento? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Pensemos humanamente. ¿Estaremos honrando a nuestros padres con la vida cristiana y a veces hasta lo entrecomillo que llevamos? ¿Los estaremos honrando? ¿Estaremos honrando a nuestros ancestros espirituales con la vida que llevamos? Pero pensemos más allá. ¿Estaremos honrando a Dios con la vida que llevamos? Sabiendo entonces de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo les decía que así como en la escuela tenemos manuales para ir aprendiendo y ponerlo en práctica en nuestra vida profesional, nosotros también tenemos un manual que nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Y ese manual es la Biblia. Otra razón por la cual la Biblia es viva y eficaz es por lo que el apóstol Pablo dice en estos versículos que siguen. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, hermanos, ante la realidad que vivimos, no nos asustemos de todo lo que hay allá afuera. No nos asustemos, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo lo está diciendo hace ya prácticamente 2000 años atrás, ¿sí? Y si eso se vivía en aquellos entonces, y Pablo dijo, tú persiste en lo que has aprendido, tú mantente en la enseñanza de la doctrina, tú mantente en la fidelidad a tu Dios, es lo mismo para nosotros hoy en día, hermanos, nada cambia, porque para nosotros, si creemos que Dios es eterno, que no tiene ni principio y fin, todas estas palabras que están contenidas aquí, las debemos tomar con seriedad y con la importancia de vida, porque para resolver cualquier situación, tenemos que acudir a la Biblia, hermanos. Tenemos que solicitar la dirección de Dios para cualquier problema, para cualquier situación que enfrentemos. Que tenemos problemas con nuestro esposo, con nuestra esposa, aquí está la respuesta. Que tenemos problemas con nuestros hijos, aquí está la respuesta. Que tenemos problemas con nuestros vecinos, aquí está la respuesta. Que tenemos problemas en nuestro trabajo, aquí está la respuesta. La respuesta que tenemos ante todo lo que vivimos está contenida aquí. Porque no son letras nada más, no es letra muerta, es la palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos. Y ojalá, hermanos, que ante cualquier circunstancia de la vida, lo primero que hagamos sea acudir a la Biblia. Que Dios nos bendiga.